Porque hoy me voy a enfocar precisamente en Argentina, en lo que sucedió en Argentina. Hablar un poco, hacer justicia, yo también como caricaturista, qué importante fue la caricatura, que luego devino al humor gráfico y luego devino a la historieta. Para sintetizar, no hubiese existido quizá historieta si no hubiese sido por los caricaturistas. Por así decirlo, por una síntesis. Bueno, vamos a empezar. Me voy un poquito atrás, pero va a ser muy poquito, porque si no, no me va a alcanzar el rato. Hablando de dónde viene la caricatura. En sí, la caricatura es muy, muy, muy antigua, tiene miles de años. Las primeras manifestaciones que se podría decir caricatura, una sátira, siempre fueron políticas, y se encuentran manifestaciones en Egipto y también en las pirámides mayas, más o menos para la misma época. Era común usar la rata como ofrenda, la rata lo que traía la peste y la muerte. Entonces era muy ofensivo. Bueno, había otros animales como el asno, el león, el cocodrilo, el mono, eran todos animales que cuando se la relacionaba con un faraón o un sacerdote maya, en el caso de México, era algo ofensivo. La caricatura nació siempre, siempre como crítica política. Bueno, ahí sí, ahí enseguida, ya vamos a Argentina. Lo que se dice que fue la primera caricatura en el país es esta sátira de un asno gritando que viva el rey, publicada en 1823, como dice el suplemento Argos. En esa época, los suplementos o pasquines que salían eran generalmente una hoja, un pliego, que lo doblaban y decían que tenía 4 páginas. Todos eran así durante casi el final del siglo XIX. El Mosquito y Don Quijote eran así también, que fueron los más famosos. Que ahora vamos a hablar del rey. Bueno, esto es lo que se dice que fue la primera. Fueron los primeros manifestaciones caricaturescas. Ahora me voy a ir a esta. Quiero nombrar al padre Francisco Castañeda, que estuvo también mucho que ver en la política argentina, en la revolución nuestra, que fue un capo realmente el tipo. No es muy reconocido por los historiadores, sí por algunos, pero para mí el tipo tendría que tener quizás hasta monumentos. Tuvo entre 41 y 42 publicaciones sacó. Una muy famosa fue El desengañador gaucho y político. Siempre de crítica social, él dibujaba también, y siempre a la sátira le dio mucho valor. Ustedes piensen que había un analfabetismo impresionante, no solamente en Argentina, en Europa, y todo lo que era dibujo era lo que atraía mucho las publicaciones. Y la caricatura, el tipo de dibujo humorístico caricaturesco, era lo que más se usaba porque tenía más gancho que el dibujo académico o tradicional. Acá pongo algunos de los 42 publicaciones del padre Francisco Castañeda. La verdad desnuda, La bruja, el petróleo. Había unas caricaturas muy buenas en el petróleo, muy buenas. No todas las hacía él. Bueno, al general, a nuestro gran San Martín fue atacado por los realistas. Esto es antes del 23, la primera caricatura del asno, ¿no? El dibujo de los realistas que hacían circular con las cabezas de generales de ellos, ¿sí? Pueblos, os engañaréis, conocéis a San Martín, el héroe decantado, mirán sus víctimas y deducir el destino que os preparaba, temed aún. Eso venía acompañando a estos flyers que se pegaban, hacían de circulación, se pegaban en pulperías, fuera de pulperías, y todos los lugares que se podían llegar a poner sin tener cierto riesgo de que venga el comisario desacatado de Hijito y te saque a palazo. Bueno, acá tenemos a O'Higgins, condenado por varios chilenos como un lacayo de San Martín. Bueno, acá ven, pueblos de Chile, O'Higgins, General San Martín y Pueyrredón. ¿Sí? Esto es la caricatura también que se estaba metiendo en lo que es toda Latinoamérica.
siempre caían las cabezas como... esta es una de las que seleccioné, hay muy interesante. Siempre era un dibujo simple que había. Tipo de dibujo no era muy... Ya vamos a ir al dibujo más barroco que empieza a aparecer, que era un dibujo que venía de Francia y de España, precisamente. Bueno, Manuel de Rosa, el lobo con piel de cordero. Y acá lo que empezamos a ver, el láser no anda en la pantalla, LED, anda en otros lados. Son esas palabras que salen en los textos de las personas, llaman didascalias. Eso viene del griego, el teatro griego, que son las primeras manifestaciones de texto que se pueden ver en Argentina. Lo que decía la gente de didascalia, igual para leer tenías que agarrar a un pibe y agarrarlo a ver qué dice, porque tenías que dar vuelta, esa letra como, no las podías ni ver, como tenés que agarrar así, bueno, hubo problemas de alguna gente, se agarró tortícolis y empezó a desaparecer, ¿sí? Para leer eso. Bueno, la primera parte, hasta 1863, está muy interesante, pero acá no me quiero ir de tema y quiero acercarme más a la historieta. Así que enseguida vamos a una fecha muy importante, que fue el 24 de mayo de 1863, duró hasta 1893, 30 años, que es la publicación El Mosquito. ¿Por qué es tan importante en Argentina y también en Latinoamérica? Pero en Argentina, porque en El Mosquito se empieza a desarrollar la caricatura con grandes dibujantes que eran los europeos. Ya el dibujo es otro. Eran maestros. La mayoría de los caricaturistas estaban formados en escuelas de arte, eran profesionales. Bueno, la fundó Henry Meyer, es un francés que vino acá, puso El Mosquito, un periódico, no salía todos los días, no era diario, era un periódico, y en 1868 entra Henry Stein, que fue el primer gran caricaturista que hubo en Argentina. Henry Stein viene de Francia con un dinero para trabajar en lo que es la industria de la miel, le va mal, un día se presenta a la redacción del Mosquito, vieron que estaba Ulises Ávila y muchos franceses trabajando, ven que era francés, ven los dibujos que hacía, cuando lo ve Henry Meyer dice, de acá no te vas más, era el que mejor dibujaba de todos. Henry Stein con el tiempo pasó, ya en 1875 pasa a ser director propietario. Bueno, algo muy importante que incorpora publicidad, algo novedoso en los tiempos, la primera publicación que incorpora la publicidad para ayudar a lo que es impresión y también ganancia y pagar a los dibujantes y redactores. Entre los franceses que dibujaron está Julio Monod, Advinen, Adam, pero ninguno tenía el nivel de Henry Stein. Los calendarios Gran Almanaque Mosquito 1880, que eran grandecitos, eran muy cotizados, muy buscados, como dice ahí, con más de 100 caricaturas dibujadas por Henry Stein. Eso era venta segura. Ahora vamos de a poquito a empezar a relacionar la caricatura con la historieta. Pero, ¿qué pasó? Tuvo que crecer la industria gráfica para que pueda sentarse la historieta en ella, ¿no? Y la industria gráfica empezó a crecer gracias a todos estos caricaturistas. Bueno, acá tenemos ya la caricatura no solo de personas, se empezaron a ver ya cuadros, ya composiciones de la composición, donde acá Sarmiento lo cargan del gran general Cagatinta, como dice ahí abajo, y estos son ministros de gobierno que están vestidos de mujeres, uy, qué feo que olés. Bueno, como ven, en esa época ya tenemos 150 años atrás de esto, y eran asperísimos en El Mosquito algunas caricaturas, ¿no? Y acá ya empieza a haber composiciones, que antes generalmente no era tan común. Cuando todos los dibujantes franceses venían y hacían a las personas sueltas con fondo blanco. Y acá empezó a variar eso, ya se empezaron a contar cosas todavía sin texto. Habían explicaciones como epígrafes, pero todavía seguía siendo caricatura. Acá sí, 1884 vienen los gallegos son grandes maestros del dibujo, en esa época eran de los mejorcitos, Afeles Mestres, unos animales terribles, y Eduardo Sojo funda en 1884 Don Quijote. Este periódico se compra pero no se vende, era el eslogan en todos lados y de los canillitas, ¿sí? Esto está muy interesante porque acá Eduardo Sojo, como dice ahí el doctor propietario, dijo, vamos a tomar lo mejor del Mosquito y lo que no nos gusta no. Vamos a tratar de mejorarlo o de sacarlo.
El formato era lo mismo, era un papel tabloide, tenía 50 por 35, se doblaba. En el medio tenías todo caricatura, o sea, doblado así, esta es la primera página, la 2, la 3, y cuando doblaba era la 4. La mayoría era dibujo. Seguíamos con el problema de analfabetismo muy grande en Argentina hasta fines del siglo XIX, muy grande. La gente le daba mucha bola a los dibujos y ellos lo sabían, por eso la doble página que no faltó nunca. Como ven, el nivel y la calidad de los dibujos son muy altos ya, con mucho detalle, volumen, sombra, manejo de la perspectiva. Los grandes dibujantes que fueron, no solamente los nombro ahí, pero los tres, el tridente sería de Don Quijote, era Demócrito, Eduardo Sojo, Heráclito, el gran Manuel Mayor Rubio, el gran, ahora les puedo decir por qué, y José María Cao Luaces, como Demócrito II, o también descubrí que firmaba como Sancho Panza. Así que lo agregué en esta diapositiva. ¿Por qué tenían seudónimo? Porque ya empiezo a echar chapa como tú y todo. No, tenían que ponerse seudónimos porque eran perseguidos por la ley. Tuvieron bastante problemillas con Nicolás Avellaneda, que les mandó a confiscar las piedras calizas que hacían las litografías, que son las del medio, eran litografías. Bueno, acá tuve que poner algo importante que pasó, la revolución de 1890, ¿saben? Pasó en Capital, que murió un montón de personas, y Leandro Elia Lem afirmó, está en los libros de historia esto, la revolución de 1890 lo hicieron las armas y las caricaturas. Bueno, la caricatura se empezó a desarrollar cada vez contando cosas en cuadros, como el humor mudo ya se fueron yendo a la forma de hacer lo que sería después el humor mudo que no tiene texto, empezó a crecer, empezó a desarrollarse cada vez con más calidad. Bueno, por ejemplo, esta imagen de ahí arriba, la patria presionada alargando monedas, fue por orden después de Avellaneda, que mandó al general Capdevila, héroe de la guerra de Paraguay, que era en ese momento, había perdido un pie, había terminado la guerra de Paraguay, y había sido nombrado jefe de la policía de Buenos Aires. Mandó confiscar las piedras caliza y en ese número no pudo salir las caricaturas al medio. Entonces pusieron con letra, en esta hoja debían estar las caricaturas, no se pudieron hacer porque el general Capdevila, algo así, nos confiscó la piedra caliza. Entonces eso como que llamó la atención y se revendió también, no eran tontos. Salió igual el número. Como ven, eran sagrados los próceres. Ven San Martín, Belgrano, no los tocaban. Se caricaturizaron todo tipo político, pero los próceres, Moreno, San Martín, Belgrano, no los tocaba nadie. Bueno, acá tenemos una caricatura de, si ustedes ven, el bigote es un muerto, la barba son todos fusiles, la decoración del pecho son cráneos, pedazos de cuero, unos almohadones en los ojos, ese es el general Roca. Es una crítica a lo que fue la guerra del desierto, ¿no? También. Don Quijote fue la primera publicación en el país que incorpora color de forma muy precaria, también con piedras calizas, segmentando el color, y más de una vez quedaban todos corridos, se hacía lo que se podía, eran las primeras muestras de color. Bueno, ahora sí, Caras y Caretas. ¿Quién no escuchó, no? De Caras y Caretas, 1898. Pocos saben que en realidad Caras y Caretas se fundó en 1892 en Montevideo, Uruguay. Eustaquio Pérez, en un gallego, lo trajo acá. Y con la verdadera receta, el 80 golpes, la Caras y Caretas. No, tuve que decir eso porque quiero ver si están concentrados. El 80 golpes no sé, ¿eh? Bueno. No anduvo en Montevideo a hablar con Bartolito Mitre, el hijo de Bartolomé Mitre, le dice, mirá, yo necesito apoyo para irme a Buenos Aires, traer las nuevas máquinas fotograbadas, el offset, para imprimir en color y ser en Argentina los primeros que hagamos fotografías. Puso por orden del general Mitre la tarasca, pero dijo, mi viejo te pone la tarasca, pero vos ni una crítica. El gallego se olvidó, pero no se olvidó. Lo bueno tiene Caras y Caretas que no se casó con ningún político. Con las caricaturas, un poco menos agresivo que el Mosquito Don Quijote, sacudían para un lado y para el otro, fueron neutrales totalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta 1940 que termina, porque después lo que vino después fue distinto.
Algo que no nos interesa por ahí hoy, bueno, que Borges editó sus primeros poemas, muy interesante, pero lo de la charla de Cara y Careta es para otra ocasión. Cara y Careta tuvo el primer periodo de 1898 en Argentina, 41, un breve periodo en el 53 de pocos números, no anduvo más. En el 82, después de la Guerra de Malvinas, se junta un montón de gente, Mazzaroli, Sendra, un montón, a hacerla, no anduvo. Yo pude conseguir, tengo algunos de 1900, tengo varios ejemplares de colección, tengo 1900, 1902, 12. De acá conseguí el año 82, uno, el 53 no conseguí. Y en el 2005 agarra Felipe Piña con Marta Giovanni, siguen la numeración, siempre se sigue Cara y Careta, jamás se cortó. Ahora van por el número 2800, no sé cuánto. Nunca se cortó la numeración. Pero, ¿qué tuvo la última Cara y Careta? Que rompió el espíritu neutral. Ahora es una revista de propaganda política. A mí, saben, los que me conocen, la política no me va ni me viene. Ahora es una revista de propaganda kirchnerista. A full, acérrimo. Y ya perdió lo que era en sí la neutralidad. ¿Qué está bueno que mantuvo? La calidad de las caricaturas, las ilustraciones, y también tiene historieta, como lo tuvo siempre. Ahora vamos a hablar de eso. Estos son a través del tiempo, las tapas como fueron mutando. Como ven, las caricaturas ya incorporan color, incorporan un montón de cosas muy interesantes. Y acá sí. Acá empiezo a nombrar algunos de la cantidad impresionante de dibujantes, historietistas y caricaturistas que tuvo Cara y Careta. Juan Carlos Alonso, un pintor español de la hostia que fue un gran caricaturista, que fue también jefe de arte. Eduardo Álvarez, el primer gran caricaturista formado por los gallegos de Argentina. Emilio Cinturión, ya con lo que ven ahí, sin palabras. Filiberto Mateldi, un actor de teatro con un caricaturista de la hostia. Aurelio Jiménez y Pedro de Rojas. Bueno, eso que ven ahí de Pedro de Rojas, que ilustraba académicamente y hacía unas caricaturas bárbaras. Pedro de Rojas es la persona que hizo la primera historieta en el país. ¿Que era español? Sí, pero fue el primer dibujante de historieta del país. Guión y dibujo integral. En 1906, en la revista PBT, saca Pues Señor, que es la aventura de Juan Tinínguez, que dura 21 números, desde que es chico en la casa, de mozo, de la época del mozo, hasta que se suicida en el capítulo 21, van los amigos, juntan, se tiran las vías del tren. Van los amigos, juntan los pedazos, una carretilla y lo entierran. Era el humor de la época, pero fue la primera historieta en el país. Pues Señor, el año salió entre 1906 y 7. Pedro de Rojas. No fue ni Viruta Chicharrón, como dicen muchos, que fue de McManus, el americano, que acá después lo dibujó Manuel Redondo, sin avisarle a los yanquis, porque no llegaba más la historieta. Fue Pedro de Rojas la primera historieta en el país, en la revista PBT. Era dibujo y epígrafe. Ahora voy a mostrar. Acá tenemos Pues Señor y los dibujos de Pedro de Rojas, la primera historieta del país. ¿Qué era PBT? Eustaquio Pellicer, que era el creador, el dueño de Caras y Caretas, se pelea con la junta directiva, se va en el 4 y funda PBT. Pero todos los mismos dibujantes Cara y Careta dibujaban ahí, porque antes no estaba. Si le dibujás ahí, te echo. Eran todos amigos. Hubo diferencias de comisión, pero él se va bien, no se va mal de Caras y Caretas. Y pudieron convivir. Más, PBT duró varios años. Yo tengo varios números de PBT muy interesantes. Era alargadita, finita así. Muy linda revista. Bueno, acá salió la primera historieta en Argentina. Seguimos, Julio Málaga Grenet, el gran dibujante peruano, jefe de arte. Todos querían venir a Argentina, éramos potencia y estaba Caras y Caretas. Era un honor participar ahí. Carlos Huergo, Federico Rivas, propaganda que había, déselo a Federico. Esta creo que es una de Quilmes antigua. Y acá sí me paro. Mario Sabataro era un acuarelista, era pugilato, era luchador de lucha grecorromana. Y un día lo llevaron a la redacción, un amigo me dice, este dibuja re bien. Cuando ven los dibujos, vos no agarrás más una pesa nada, porque las manos hay que cuidarlas. Le pagan bien y empieza a dibujar para Cara y Careta. Yo estoy haciendo muy breve todo, pero es para que sea más un pantallazo. Pero acá tenemos dos personas importantes, Manuel Redondo y Arturo Lanteri.
Manuel Redondo, sí, es el creador de las aventuras Don Goyo Sarrasqueta de Oves, y se hizo muy famoso en la cara de careta, pero salió después, señor, que es el precursor de Isidoro Cañones, que alguna vez se le deslizó un poco a Dante Quinterno, que pudo haber sido. Nunca, Dante Quinterno, creador de Patoruzú, Isidoro Cañones. Alguna vez se le deslizó Cadillas. Manuel Redondo dibujó a Don Goyo Sarrasqueta de Oves. Después en el diario El Mundo siguió como Don Julián de Montepío, que era igual a este, nada más que el cuerpo era distinto, pero también era un porteño que le pasaban cosas, era medio torpe, medio vivanco, cuando podía sacar ventaja en algo, comer gratis o vestirse gratis lo hacía. No era un Isidoro todavía, pero si vos lo lees decís, y es el cavernario Isidoro, y sí, va Julián de Montepío. En Don Julián de Montepío aparece el ahijado bajando de un tren, saludando en grande. Hola padrino, mi nombre es Curugua Curuguahuira. ¿Quién es este? Curugua Curuguahuira era el indio Patoruzú. El indio Patoruzú, cuando el editor del diario le dice que el nombre, los pibes no lo pueden pronunciar, no saben cómo. Y el indio se estaba robando la serie. Ponerle un nombre original. A ver, ¿qué puede ser? Dice Quinterno. ¿Qué hay algo los pibes de moda? Había una golosina. La pasta de Oruzú. Mesopasteruzú, Patoruzú. Me gusta Patoruzú, quedó. Después empezó como el ahijado Patoruzú. Patoruzú se comió a Don Julián Montepío la tira y salió en 1928, si mal no recuerdo, 27, 28, Las aventuras del indio Patoruzú. Después salió el libro de oro al año. Después Upanapuro en el 32-33, el primer corto animado, a color. Bueno, me voy de ahí. Ahí sí, Arturo Lanteri, el primer dibujante argentino en hacer, podría hacerse una historieta, ya una secuencia, con epígrafe, con cierto tipo de texto, con el negro Raúl. Raúl Griguena es una persona que existió, realmente existió, hay fotos, está documentado, bueno, ya de viejo le han hecho notas, murió olvidado y en la pobreza extrema. Era un bufón de la alta sociedad del Jockey Club, de los hijos de los, entre comillas, caretas, sin ofender a nadie, de la alta sociedad porteña. Era un muchacho que lo tenían era un morocho africano, lo tenían para el chiste, para la pavada. Hasta se pasaron de rosca, una vez atándole un auto en Palermo y arrastrándolo para hacer reír a las chicas. Bueno, no me quiero meter mucho en negro Raúl, lo que sí que Arturo Lanteri sabía lo que pasaban por las noticias periódicas, se trabajaba en Caras y Careta, era uno de los dibujantes, y se le ocurre crear para la revista El Hogar al negro Raúl, y tuvo un éxito impresionante. Gracias a Dios, la Biblioteca Nacional de Argentina, el señor Gutiérrez, que es un capo realmente, un cuidador de todo lo que es el homográfico, la caricatura y la historieta argentina, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, hicieron toda una investigación y pudieron el año pasado juntar toda la serie del negro Raúl completa en un libro grande, así hermoso y muy económico, está en internet. Tapa naranja, blanca y negra de las aventuras de Negro Raúl, con toda la historia de Negro Raúl, la historia de Negro, entrevista y todas la serie completa. Bueno, entonces tenemos que Pedro de Rojas fue la primera historieta en Argentina, con Pues Señor, 1906-7. Y el primer argentino a hacer una historieta fue Arturo Lanteri. ¿Sí? Está claro, eso hay que aclararlo. Me pone cierto mal humor cuando vienen con Viruta y Chicharrón. Quiero que lo sepan. Que quiero poner. Pues Viruta y Chicharrón salió en Caras y Caretas. Bueno, Negro Raúl tuvo un tango. Y Viruta y Chicharrón también tuvo un tango. ¿Sí? Acá tenemos las aventuras de Viruta y Chicharrón. Pongo así para lo tengo que nombrar. Generalmente terminaban todo iguales, me tomo un taxi, algo así era la frase. Eran importadas, se traducían acá por Mac Manus, un dibujante estadounidense. Lo que pasa, empezaron a tener problemas que no llegaban los barcos. Y le dijeron a Manuel Redondo, que era un gran dibujante, que ya venía de Don Quijote. Che, Manuel, ¿te animás a hacer los dibujos Mac Manus e inventate? Los guiones no eran para ganarse nada, no iban a agarrar el Nobel de Literatura. Y bueno, y lo hacía igual. No había diferencia en el dibujo,
Y seguía saliendo durante muchos años Violeta Chicharrón, la dibujaba Redondo, pero no fue la primera historia. Si mal no recuerdo, Violeta Chicharrón en 1914, ¿sí? Y no fue la primera. Hay muchas publicaciones que dicen que fue la primera. Pues señor, fue la primera. Bueno, estas son las aventuras, algo de Don Goyo Sarrasqueta Iobes. Algunos se olvidan decir que era Iobes, era Don Goyo Sarrasqueta Iobes, que era el Isidoro, el precursor de Isidoro Carniones. Eso no es. Bueno, lo dejamos para, ¿no? Cada uno verá, don Dante Quintano, que en paz el viejo, que allá que en paz descanse, un capo, realmente mis honores, un gran creador. Acá tenemos las aventuras de Don Goyo Sarrasqueta Iobes. A través de los años fue cambiando un poco la forma del maquetado. Las aventuras del Negro Raúl era una secuencia gráfica, contaba toda una historia con epigrafía abajo, sin globo de texto. Había en esa época, sí, él no las usó, ¿sí? Él no las usó, porque estaban los que usaban, los que no usaban en esa época. Todavía no se había, digamos, como normal, ahora todos normalizado eso. En realidad es cultura popular, eso más que nada, no es nadie que tenía que decir que lo use eso, no. Bueno, acá tenemos Negro Raúl, y estaban lindas las historietas. Nos tenemos que ir 100 años atrás también, ¿no? Cuando leemos lo que dijo un poco Franco, cómo cambia según la sociedad del momento, la forma que uno interpreta el humor gráfico y la historieta. Bueno, acá tenemos al gran maestro Arturo Lanteri, un capo, realmente, se sabe muy poco la vida de él. A partir de Negro Raúl, lo que fue pasando después, pues se fue a Brasil, a trabajar a Brasil, se sabe también que fue a Estados Unidos, pero no se sabe mucho la vida de él. Un gran dibujante realmente. Bueno, acá tenemos la tapa del tango Negro Raúl de Ángel Bassi. Esta es la tapa en las partituras hay varias tapas, esta es una de ellas, que me gustó. Bueno, el Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas tenían algo en común. El tamaño, que Caras y Caretas sacó mucho, demasiado quizá, hasta el tamaño de Punch de Estado de Inglaterra, de Petit Journal y Simplicissimus de Alemania. Simplicissimus salió hasta el año 2000 en Alemania. Tenía ese tipo de formato, el tipo de tapa, el dibujo con epígrafe abajo. Era algo como un común denominador de Europa, y el argentino siempre miraba a Europa, ¿no? Miraba a Europa como de modelo de todo. Y Caras y Caretas se inspiró en esto. PBT, hoy hablé, se fundó en 1904. El lema era para chicos de 6 a 80 años. Acá, mis honores, la primera historieta nacional salió acá. Este era el formato PBT, tiene este tamaño. Decía que tenía que entrar en el bolsillo, sobre todo del hombre. Tenían calculado, sobre todo en la época, que se lo podían poner acá. Son los rajas de la época. Es así. Era una idea práctica. Pero era una idea práctica, se ve que... Bueno. Estos son los 3 periodos, como caras... Los 3 periodos de caras de PBT. 1904, 18 y de 50 a 55. El periodo de 1904-18 tengo varias, son hermosas, son realmente mucho arte, hasta en las propagandas dibujadas como la cara de Careta. Te detenés a ver esas historietas. Después agarró el general Perón, que ahí lo tenemos con tractor, y empezó Evita cocina pan dulce, Evita regala a Singer, Evita... el general Perón anda en coso, el general Perón remonta al barilete, en la propaganda peronista, cae el gobierno Perón, cae la PBT, desaparece. Y nunca más, en 50-55 nunca más PBT. También mis honores al gran Eustaquio Pellicer, un visionario, cara y careta, y nos dio la PBT original. Fray Mocho aparece el 3 de mayo de 1912. Fray Mocho era una copia, lo que es, vos las ves, yo tengo las dos, no sabés si las caricaturas dibujaban los mismos, muy similar, pero es para que vean en la época también había algo de historieta, ¿sí? Propio de la época. Bueno, ¿por qué pongo Paturucito acá? Paturucito fue re importante en la Argentina, porque uno ve al indio, ve un dibujo infantil, y uno cuando abría las Paturucitos, las primeras Paturucitas en la década de 40, se encontraba con Alex Raymond, Flash Gordon, Bruno Premiani, Breccia, Vito Nervio. Digo, ¿cómo puede ser? Y era todo historieta, pero de muy buena calidad, ya no era infantil. Por supuesto que en el medio tenía color Paturucito, 2 páginas aventura Paturucito, las corridas de Paturucito.
no me acuerdo si se llamaban correrías en esa época, ¿eh? Y todo lo demás estaba en blanco y negro, historieta de grandes capos que importaban. Ya traer a Flash Gordon, ya esas cosas eran increíbles. Y era historieta, fue para mí la primera gran revista de historieta que traía mucha historieta, había algunos continuará, pero bueno, había mucho, y fue re importante, y el tamaño era lindo, era como un tabloide, así, lindo tamaño. Si usted tiene alguna historieta patrocinada del año 40, eran revistitas como parecía como una 4 de obra. Muy linda revista. Esto realmente es importante para la historieta argentina. Bueno, acá tenemos el Dante Quintana, creador de tanta Patoruzú, Isidoro Paturucita, y tenemos el viejo como era, que tenga referencia, un capo. Bueno, esto algo lo que aparecía, Vito Nervio, de Wader, el guión de Wader y Alberto Breccia haciendo las suyas, primer gran personaje famoso. No nos olvidemos que el gran maestro Alberto Breccia dibujaba humor, hacía caricatura y Mariquita Terremoto. ¿Sí? Después vino a la historieta. Acá tenemos Hernán el Corsario también, terribles dibujos. Rinquel el Ballenero, fue muy famosa. Claro, tenemos que ir 80 años atrás, 70 y pico años atrás. Bueno, acá tenemos a Ricotipo, me voy un poquito, lo relaciono con el Quinterno, ¿por qué? Porque Guillermo Di Vito se formó, era un gran dibujante de la Ricotipo. Tuvo diferencia con el gran Dante Quinterno, también mucho que ver con las polleras, donde ponía las polleras, cuenta la leyenda, tamaño al corte de las polleras, se va y forma Ricotipo. La revista Ricotipo, ya la Patoruzú de la época tenía humor gráfico, tenía historieta, tenía caricatura de todo. Y le dio otra vuelta de tuerca a Ricotipo. Puso más de eso y también le abrió toda la familia con notas de interés social, de cine. Una revista muy interesante. Si les llega a algunos, si recuerdan algunos cuando eran jóvenes haber visto, es una revista que ayudó a difundir mucho la historieta y el humor gráfico en el país. Acá tenemos a Guillermo Di Vito, murió muy joven, a los 50 y pico de años, se olvidó de doblar en una curva en Brasil, iba con un descapotable, se olvidó de doblar, iba con una chica, era un gentleman, era un playboy, se olvidó que venía una curva, bueno, siguió de largo, se pegó un palo, y bueno. El suplemento Doctor Merengue, esto también está relacionado con todas cosas que salían satélite de Ricotipo. Pochita Morfoni, otra gran creación de acá del maestro Guillermo Di Vito. Bueno, nos vamos con Juan Carlos Colombre, Landru, también muy conocida, Tía Vicenta, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Tía Vicenta? Bueno, Tía Vicenta también desarrolló mucho el humor gráfico, también la secuencia de la caricatura, muchos artistas habían ahí. Cuando con el primer dibujo están las dos morsas arriba, a ver si lo puse acá, no. Lo puse acá. Se enojó Onganía, una sátira de Onganía que decían la morsa, se lo cierran con un decreto presidencial, pero no se hace problema y al año abre Tío Landru. Sacó el Vicenta, Tío Landru duró hasta el 69 y acá vamos a hablar un poco de Abel Llanero. Abel Llanero fue un gran caricaturista también argentino, humorista, gráfico también, hizo tiras cómicas, muy importante para el desarrollo del color para mí. Sentó las bases para un cuidado dibujo de color de ahí en adelante. Bueno, García Ferré no podría faltar, ¿no? Con hijito. García Ferré, de que empezó con Pipío en la Villiquen, ¿se acuerdan de Pipío? Pipío. Y después desarrolló todas las historietas de Hijitus, del Arguirucho, todo lo que hizo con este gran maestro, Jorge Los Ríos. Jorge Los Ríos, ¿cuántas figuritas en caricatura habían de los futbolistas? Un montón de Jorge Los Ríos, lo hacía todo él. La mayoría de las figuritas en caricaturas que yo he visto son de Jorge Los Ríos y algunas de Ordóñez, ¿sí? Un gran dibujante. Bueno, Satiricón, se crea en el 72, Carlos Blota, o Padre Hijo y Andrés Casioli. Acá sí, historieta, humor gráfico, caricatura, ¿sí? Todo convivía ahí con una calidad, porque eran todos pesos pesados, todos los que iban acá. Bueno, acá Casioli, Fontana Rosa, Condondona Guay, Cris, ya puse 4 nomás, pero era... Satiricón, salió un montón de números, la que está la calavera ahí, El demonio nos gobierna, decreto presidencial, que lo tengo, se consigue, se puede bajar en internet, de María Estela Martínez Perón, prohibiendo la circulación definitiva en el país, porque no le gustaban las cosas que decía.
O sea, la censura no con los militares, acá estamos teóricamente en democracia, ¿eh? La época de la AAA, con López Rega y todo eso. Chau Pinela, otra muy similar a Satiricón, en la onda de la revista. Beauty, Fontana Rosa, Crista, Baré, Izquierdo Brón, Owal, Alberto Breccia, Pancho, Garaycochea, Napoleón Pérez de Lía, Aldo Rivero, Tomás Sanz, Grondona, Guay, Sansón, sigue. Yo puse algunos, pero es también una revista que difundió la historieta, la caricatura. Como ven, cómo fue derivando una historia. Atrás de la caricatura pasamos al humor gráfico y se pasó a la historieta, ¿no? Cómo fue evolucionando o no, fue por ahí algo que se tenía que dar, no sé si es evolución. Bueno, acá tenemos Chau Pinela, algunas para que conozcan algunas de las tapas de Chau Pinela. Y acá sí, humor registrado. Salió junio de 1978, en el 99, Ollarvide, con unos cuantos miles de dólares puestos por Menem, una cometa, parece ser. Eso es lo que se dice, esa es la leyenda, ¿eh? La Sierra definitivamente hizo historia esta revista, ¿no? Todavía se compra, se consiguen, y acá sí, acá hubo grandes dibujantes de todo tipo, hubo historieta, humor gráfico, caricatura, otra gráfica argentina, otro medio gráfico que ayudó a la difusión de todo el arte de la caricatura, humor gráfico y la historieta. Muy, muy importante. Era Ediciones de la Urraca. Ediciones de la Urraca sacó también un montón de libros de humor y otros que no eran tantos de humor. Ediciones de la Urraca sacó El Eternauta de Breccia de 1982, por ejemplo. El Eternauta dibujó Breccia en la revista Gente. Saben que Breccia dibujó un Eternauta, no fue de Solano López nada más. Bueno, acá vemos algunas de las tapas, grandes dibujantes. Tenemos Izquierdo Brón, Carlos Nine y Carlos Nine. Acá un dibujo de Andrés Cassioli, como es el original, como salió después impreso. Carlos Nine, impresionante Carlos Nine, ¿no? Fantagás de Carlos Nine. Bueno, Fantagás es una historieta hermosa. Realmente me quiero detener acá, porque Carlos Nine es un grosso. Él falleció hace no mucho, pero es un gran maestro. La forma que tenía de pintar la acuarela, combinada con pastel, con carbón, era bellísima. Que Colmago, Saubón, el Pato Saubón, Fantagás está el 1 y el 2, se consigue. Crimen y Castigo también se consigue en las librerías. Fantagás está increíble. Con un toque un tanto erótico, pero siempre amable. Hay un sillón que hace las suyas, bastante picarón en Fantagás, y un inspector siempre atrás de esa gata, que no quiero spoilear mucho, porque vale la pena leer de Nine esta historieta que está muy, muy, muy bien hecha. Sacote las ideas, una edición hermosa, hace poco, una editorial que siempre fomenta la historieta nacional. Así que una gran historieta de Carlos Nine, que toda la vida, bueno, siempre fue caricaturista, después empezó a hacer historieta, y lo hizo muy bien. Saubón, el Patito, también es una historieta de... chao, nos vemos. Es una historieta muy interesante, salió en Francia, después salió publicada. Todo salió en Francia y después salió acá. Y este es el fin. Este cartel anuncia el fin de mi charla, sin antes decir qué importante, la importancia. Vieron que yo le quiero comentar algo. Con el tema de la caricatura, siempre toda mi vida viví como menospreciado. Esa es la verdad, me lo hicieron sentir, Bueno, Eduardito varias veces hemos hablado. Siempre vi que otro arte, y con la historieta me pasa igual. Siempre vi como que la caricatura es un arte menor. Yo saben que no uso digital, yo hago arte y vendo también. Pero una caricatura me la quieren pagar 2 monedas, pero si hago un caballo, que no me gustó nada hacerlo y tardé la mitad del tiempo, me lo pagan 3 veces más. Si hago una Frida Kahlo, vale 10 pesos, y si hago una caricatura que estuve 12 horas, vale 4. Entonces, yo quiero que vean, lo importante fueron que gracias a los grandes maestros, que eran grandes pintores también de caricatura, cómo fue evolucionando, a los humoristas gráficos, porque uno al humorista gráfico le dice, sí, no, pero es un dibujo simple, yo también te dibujo la Mafalda. Bueno, no es dibujarla, tenés que crear. ¿Qué decís con el humor gráfico, no? Hacer un mudo, no tiene texto, pero yo hago, pero no te reís o no despertás un sentimiento.
Es un arte que tiene mucho respeto, de humorista, de caricaturista, y la sociedad por ahí nuestra, es muy de Argentina, como que yo me sentí siempre menospreciado cuando estoy realizando caricatura, como que eso no tiene tanto valor si hago un caballo, por así decirlo, por decir, hablar rápido y pronto, ¿no? Y con la historieta me pasa igual. Historieta, lamentablemente, el valor de la historieta tiene un valor menos que un libro que tiene 100 páginas de texto, vale igual o lo mismo que 100 páginas dibujadas, ilustradas, que por ahí la impresión es más cara. Y el libro de texto tiene 100 páginas pedorra, papel blanco, berreta. Es la verdad. Es como que hay un menosprecio a eso. Quiero hacer hincapié, si a alguno le molesta que esté mirando el video, me alienta a tres pepinos, pero quiero dejarlo, ya que me están grabando, lo quiero dejar asentado. Siempre me sentí menospreciado como caricaturista, y menospreciado como historieta, que no hace tantos años que estoy como en la caricatura, pero quiero que sepa la gente que es muy complejo hacer historieta, muy complejo. Es muy complejo todas las artes, la caricatura, todas las ramas de las artes, dibujo técnico, científico, todos merecen el mismo respeto. Ninguna arte es más o menos que cualquiera. Eso lo quiero dejar en claro, porque tengo muchos años como arte docente y todas las artes, todas las ramas hay que respetarlas por diferentes formas y el valor de cada una es el mismo. Bueno, sin más que decir, estoy cerrando el sábado. Gracias a los que han venido a aguantarme, a estar acá un rato conmigo, a hablar. Esto es un compendio de 40 y pico minutos, esto da para hablar largo y tendido, pero creo que hablé de las personas que quería nombrar, que a mí me inspiraron, a mí en algún momento, de las publicaciones que creo que hay que honrar, porque todo lo que hice acá es un homenaje a las grandes publicaciones argentinas, a la Biblioteca Nacional de Argentina, que es un honor tenerla realmente, el departamento con el señor José María Gutiérrez, lo que hacen por cuidar de los originales, de todo lo que tenemos los historietistas, los dibujantes de todas las ramas, los humoristas gráficos, el cuidado, el amor que le están poniendo y siempre salvaguardando y viendo dónde se puede rescatar algo. Así que es meritorio que haya un montón de gente de la Biblioteca Mariano Moreno aquí a nombrar, pues son capos number one, están acá. Así que bueno, nada más. Eso es todo, amigos, como decía Bad Bunny en la Warner Bros. Al terminar una grata velada. Gracias por haber venido. El dibujo final es de un gran dibujante, Eduardo Álvarez, que fue el primer gran caricaturista argentino formado por los maestros que estaban en Carecareta, que eran extranjeros. Un gran dibujante.